Hola, mi nombre es Janina, bienvenidos al canal de YouTube de MetaMind. Lo que van a ver a continuación es un módulo del curso Plazos Fijos y Cauciones Bursátiles de MetaMind. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al módulo 1. Vamos a hablar sobre el plazo fijo, pero no solamente vamos a ver qué es un plazo fijo, qué lo define en sí mismo, sino también vamos a ver qué tipos de plazos fijos ofrece hoy el mercado, qué características tiene cada uno y, en general, cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a constituir un plazo fijo. Bueno, arrancamos sobre qué es un plazo fijo. Como ustedes pueden ver, es un instrumento que nos sirve como inversión, pero también puede ser una herramienta de ahorro. Es ideal cuando queremos comenzar. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de riesgo bajo. Recordemos que en finanzas, siempre que hablamos de rendimiento, tenemos que pensar en el riesgo, porque a medida que asumimos mayor riesgo, mayor va a ser el rendimiento. Pero cuando el riesgo es bajo, el rendimiento también lo es. ¿Cómo funciona un plazo fijo? Básicamente, vamos a hacer una colocación de capital, que la vamos a denominar de ahora en adelante capital inicial, por un periodo de tiempo determinado. Al final de este periodo de tiempo, vamos a recibir el capital final. ¿Cómo se compone este capital final? Es el capital inicial más los intereses. ¿De dónde surgen esos intereses? De la tasa pautada previamente para ese periodo de tiempo que hemos acordado. Bueno, si les parece bien, vamos a ver qué tipos de plazos fijos hoy nos ofrece el mercado. Obviamente que hay casos particulares que vamos a ver más adelante y que no siempre están disponibles, pero en general hay algunos que se sostienen en el tiempo. Por ejemplo, el plazo fijo clásico en pesos. En este caso vamos a hacer una colocación en pesos por un periodo de tiempo determinado a una tasa que es fija y al finalizar el periodo de tiempo acordado vamos a recibir el capital final. Como dijimos antes, es el capital inicial más los intereses. En el plazo fijo clásico, lo ideal es la renovación para obtener el mayor rendimiento. Después tenemos también el plazo fijo clásico, pero en dólares. Acá lo que cambia es el tipo de moneda que vamos a colocar. En lugar de hacer una colocación de pesos, nos vamos a ir a la moneda extranjera, específicamente a los billetes dólar. Después tenemos el plazo fijo BADLAR. Acá lo que vamos a tener es una colocación en pesos, pero con una tasa de interés mixta. ¿Qué significa esto? Que una parte de esa tasa es un componente fijo y la otra es variable. ¿Atada cuál tasa de interés? A la tasa BADLAR. ¿Cuál es la tasa BADLAR o de dónde surge? Bueno, es una tasa que se utiliza de referencia para depósitos de más de 1 millón de pesos y que hace el Banco Central a partir de un promedio diario entre los bancos privados. Les voy a mostrar dónde pueden consultar la tasa BADLAR a la fecha en que están realizando el curso. Cuando ustedes quieran conocer la tasa BADLAR que está en ese momento disponible, van a ingresar en el sitio web del Banco Central en principales variables económicas. Y ahí van a poder, en estadística, buscar la tasa BADLAR. Y no solo van a poder conocer la tasa BADLAR en pesos para bancos privados al día de la fecha en que están haciendo la consulta, sino que además pueden, si hacen clic en la tasa, pedir para un rango de fechas la tasa y de esa manera conocer cómo ha estado evolucionando en un periodo de tiempo determinado la tasa en cuestión. Por ejemplo, en los últimos días. Acá vemos la evolución de la tasa. Prácticamente no es significativa, pero nos permite tener datos estadísticos. Sigamos viendo qué otro tipo de plazos fijos hoy nos ofrece el mercado. Después tenemos el plazo fijo inmediato, que es una colocación con un plazo fijo de 180 días. La tasa es fija. ¿Hay posibilidad de cancelarlo antes? Sí, hay posibilidad de cancelarlo antes. Pero si uno hace una cancelación antes de ese periodo de tiempo, lo que nos vamos a encontrar es que va a impactar en el rendimiento. ¿Qué significa esto? Que la tasa que vamos a recibir es inferior. El periodo mínimo de colocación en este tipo de plazos fijos es de 30 días. Por otro lado, tenemos el plazo fijo con renta mensual. Esta es una variante dentro de lo que es el plazo fijo tradicional. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una colocación por un periodo de tiempo determinado, pero cada mes podemos hacer un retiro de los rendimientos, ¿sí? El plazo mínimo de permanencia en este caso es de 60 días. No podemos constituir un depósito de plazo fijo por menos de 60 días. Pero sí, lo que vamos a poder hacer es retirar los beneficios que nos da esta colocación de manera mensual. Es una manera de obtener una renta segura
de manera mensual. Después tenemos el plazo fijo a tasa variable, parecido a lo que observamos con el caso del plazo fijo a tasa Badlar. Acá tenemos una tasa mixta. Tenemos un componente fijo y un componente variable que quedará determinado lo que se negocie con la entidad financiera. Y también tenemos el plazo fijo de renta asegurada, otra variable del plazo fijo tradicional, donde también tenemos una tasa pero ya no fija sino mixta. Acá lo que nos está planteando es que por un plazo de tiempo vamos a hacer una colocación. Tenemos un componente fijo y un componente variable. ¿Sobre cuál nos va a rendir esa colocación? Aquel que haya evolucionado por encima, es decir, aquel que nos brinde un mayor rendimiento. En otras palabras, lo que podemos ver es que si a la tasa fija el rendimiento es inferior que a la tasa variable, el banco nos va a pagar el interés que surja de la tasa variable. Sin embargo, si la tasa fija nos da un rendimiento mayor que aplicando la tasa variable, nos van a pagar la tasa fija. Y después tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones cuando vamos a constituir un depósito a plazo fijo. Los plazos fijos clásicos nos permiten la precancelación, o sea, yo llego al vencimiento y puedo optar por retirar todo el capital, retirar los intereses o mantener y renovar por completo. Al mismo tiempo, si vamos a los plazos fijos que nos permiten la precancelación, por ejemplo, el caso del plazo fijo a 180 días, lo que vamos a ver es que el rendimiento es inferior. ¿Por qué? Porque nos van a dar una tasa de interés de referencia que es inferior a la que habíamos pautado en un inicio. Siempre recordemos que lo ideal cuando hacemos una colocación en plazo fijo es mantener el capital y los intereses a medida que vamos renovando para obtener el máximo rendimiento. ¿Qué pasa con los plazos fijos UVA? Muchos se preguntarán por qué no los mencionamos antes cuando hablamos de los tipos de plazo fijo. Porque es un plazo fijo bastante especial que puede estar disponible en un momento, pero puede ser que no. Acá la colocación tiene una tasa mixta. Tiene un componente fijo y el componente variable que es el UVA. Se ajusta por índice SER. ¿Cuál es este índice? El que se mueve en función de cómo van evolucionando los precios en la economía, es decir, la inflación. Podemos optar por aquellos que dan una cancelación anticipada, también vamos a tener un rendimiento inferior, van a devengar una tasa fija a la precancelación por el plazo efectivamente transcurrido, no por el que pautamos inicialmente. Pero vamos a ver cómo funciona, porque eso es lo más interesante y nos permite en un ejemplo gráfico entender cómo es el componente variable en un plazo fijo UVA. En el momento inicial hacemos una colocación inicial, el capital inicial. Ese capital inicial se convierte a UVA a la cotización del día, ¿correcto? Al momento final nos van a pagar la tasa de interés fija y nos van a reconvertir ese capital inicial en la cotización UVA del momento final, del momento en el que se finaliza con el depósito de plazo fijo. Por ejemplo, si yo tengo a día de hoy, con los rendimientos de la tasa del día de la fecha, un capital inicial de 100.000 pesos. Cuando lo coloco por un plazo de 30 días, voy a ver que el capital final obtenido es de 110.356,16. Obviamente que si hago este ejercicio a 60 días, el rendimiento es mayor. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo muy corto, 30 días. Lo ideal en los plazos fijos para obtener, en el caso particular los plazos fijos UVA, para obtener los mayores rendimientos, los vamos a ver en aquellos que son a 90 días. Gracias por haber visto este módulo que forma parte del curso Plazos Fijos y Cauciones Bursátiles. Si les gustó, los invito a que visiten el sitio de MetaMind y vean el curso completo.